esta semana, en la mañanera, a la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó sobre el caso de Wikileaks y cómo involucraba al exministro Arturo Saldívar, ahora el coordinador de política y gobierno de su administración. Y ante las preguntas, la presidenta respondió, creo que fueron en cinco veces, ya aclaró, ya aclaró, ya aclaró, ya aclaró. Eso es absolutamente falso. El exministro Saldívar no ha aclarado todo lo revelado en Televisa Leaks, más lo que se agrega de esta semana. El último reportaje que sacan ustedes habla de la forma en la cual Televisa atacó vía redes y vía toda una estrategia instrumentada por Javier Quesado desde el Palomar para tratar de desacreditar a Janine Otálora. Y esto involucra a Arturo Saldívar, porque Janine Otálora, que es actualmente ministra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, era entonces presidenta de ese tribunal y ella había votado en contra de que se anulara la elección en Puebla, ¿recuerdan? Esa elección en la cual la 4T y Morena impugnó porque argumentaban que Barbosa había ganado. Y a raíz de ese voto, ella comenzó a ser presionada en lo privado por el ministro Saldívar, de la mano del entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Todo esto ustedes lo revelan vía una serie de instructivos que manda Javier Quesado, donde chats, respuestas, sugerencias, incluso tratan de falsificar unos recibos, un cheque. Y el ministro Saldívar no ha aclarado esto. Y es penoso que la presidenta lo siga protegiendo frente a una serie de escándalos que involucran a alguien que fue el artífice de la reforma judicial en puerta. Arturo Saldívar no ha aclarado por qué dos empleados de la Suprema Corte trabajaban en oficinas dentro de Televisa. No ha aclarado por qué Televisa se abocó a hacer una campaña para tratar de destruir a sus rivales cuando contendía por la presidencia de la Suprema Corte. No ha aclarado por qué Televisa armó una campaña e inventó una historia de abuso sexual supuestamente cometida por el hijo adolescente de un magistrado que había concedido un amparo ante la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Televisa hoy saca, y esto es interesante, un reportaje muy crítico sobre Julio Scherer, en el cual se le involucra con una serie de extorsiones que llevaba a cabo cuando estaba en la oficina de la presidencia, cuando era consejero jurídico de la presidencia, donde se acercaba a grupos empresariales y vendía sentencias favorables a cambio de dinero. Esto no es nuevo, esto ya había salido en un libro de Hernán Gómez Rueda. Pero aquí la pregunta es por qué Televisa decide sacarlo en este momento. Mi hipótesis, y es una simple especulación, es que Arturo Saldívar está dispuesto a sacrificar a quien era su compañero de batalla, el que había participado con él en una serie de presiones a jueces, a magistrados e incluso a Janine Otálora obligada a renunciar, con tal de distraer la atención de él y sacrificarlo para que se vuelva el chivo expiatorio y la mirada deje de estar en el exministro, que sigue siendo un personaje clave dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y cuando ella dice, ya aclaró, eso es falso. Debería ella encabezar y llamar a una investigación, porque el personaje más enlodado por la cloaca destapada es precisamente el exministro de la Suprema Corte. Televisa Leaks una y otra vez está exhibiendo la colusión entre una televisora inescrupulosa que después de un interregno democrático dentro de la propia compañía
yo diría de 12, 13, 14 años, donde sí hubo espacios para la crítica, para la disidencia, para la autonomía. Ahora vuelve a cerrar filas y se convierte nuevamente en soldado del presidente. Televisa Leaks exhibe la relación entre esa televisora y un político podrido. Y sí sorprende el mutis no solo de la presidenta, sino de tantos más, sobre alguien que tiene poder en este gobierno, pero que participó, por ejemplo, en los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, que resultaron no ser filtros adecuados, porque ahora estamos viendo cómo en la elección del próximo 1 de junio hay delincuentes, hay abogados de narcotraficantes, está, toda una lista de empleados o militantes del morenismo que ahora son candidatos. Y Saldívar contribuyó a esta farsa que se va a llevar a cabo el 1 de junio, destruyó al sistema judicial con el argumento de combatir la corrupción, cuando en realidad el corrupto era él. Y me parece que este tema debe ser de la mayor importancia frente a lo que se avecina en la elección. Deja varios ángulos, doctora, para el análisis, pero sí déjeme retomar uno, lo de Julio Scherer, la cobertura que está haciendo Televisa de Julio Scherer. Yo estoy viendo en aristeguinoticias.com noticias de eso mismo que se está denunciando hoy en la pantalla de la televisora que se dice la más grande y la más importante incluso del mundo de habla hispana, y veo en aristeguinoticias.com reportajes que hablan de eso desde 2022, y sí queda abierta la pregunta ¿por qué Televisa ahora está retomando ese tema? Sí, hemos expuesto nosotros en los reportajes Televisa Leaks esta serie de comunicaciones que hacen para atacar, para enviciar el debate público, y sí nos llama a cuestionarnos por qué ahora Televisa decide montarse en este tema cuando es algo que se ha explorado en los medios de comunicación independientes como la corrupción o las presuntas redes de corrupción que hay o que podría haber detrás de un personaje como Julio Scherer, que hay que recordar, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador era un político poderoso porque operaba directamente en Presidencia de la República desde la Consejería Jurídica. Doctora, nos dejó muchos ángulos para analizar. Yo me gusta hablar algo que me parece envicia y es muy preocupante para el debate público, para los derechos ciudadanos y para la política en general en este país. El espectáculo que presenciamos en el Senado del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, exigiéndole a un ciudadano que sí lo confrontó, lo agredió públicamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, obligado a pedirle una disculpa pública dentro del recinto del Senado con una transmisión en vivo. Y no hay otra forma de expresarlo con mayor claridad. Lo que hizo Gerardo Fernández Noroña fue un abuso de poder, un abuso de autoridad. Y me temo que estos abusos van a seguirse repitiendo en la medida en la cual Morena controla el poder judicial. Esto va a dejar a los ciudadanos en el desamparo, porque un político poderoso puede entonces recurrir a una fiscalía como lo hizo Gerardo Fernández Noroña y obligar a ciudadanos a pedir disculpas o ser objeto de juicios en su contra. Resalto en este momento lo que ha ocurrido con Héctor de Mauleón, el periodista del Universal, que publica una columna sobre una red de corrupción vinculada al tráfico de huachicol en aduanas de México, y cómo esa red de corrupción formaba parte de ella o ha sido vinculada con ella una mujer que ahora es candidata al más importante tribunal del estado de Tamaulipas. Y en respuesta a eso, ¿qué le sucede a Héctor de Mauleón? Le llega un apercibimiento de parte de un tribunal en Tamaulipas, donde le emprenden un caso en su contra, le dictan medidas cautelares, vía además una dirección personal que obtuvieron por parte del INE, o sea, su domicilio, que es información que no debe ser compartida si no hay una escrupulosa orden judicial. Le dictan medidas cautelares que deje de publicar sobre este tema, y la razón es violencia política de género.
Yo pensé que ya habíamos trascendido ese tema cuando me tocó a mí ser víctima de una denuncia de Andrea Chávez por el mismo tema de violencia política de género. Y entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes de que acabara capturado por el partido gobierno como lo está ahora, en ese momento el tribunal me dio la razón a mí y no a ella, y en una serie de votaciones unánimes estableció criterios sobre cómo no debe politizarse, usarse políticamente el argumento de la violencia política de género, en razón de género, para silenciar periodistas. Ahí está ese antecedente y ojalá Héctor de Mauleón lo use para defenderse. Pero ese es el problema, nos encaminamos a un escenario en el cual cualquier ciudadano puede volverse víctima de un abuso de poder, y más ahora con la complacencia de un poder judicial que se va a prestar a este tipo de maniobras para silenciar, para censurar, para amedrentar, para exigir disculpas públicas, para no publicar columnas, y me parece muy grave y algo ante lo cual tendríamos que alzar la voz, porque si no, después no va a haber alguien que lo haga en nuestro nombre. Por supuesto, todo en defensa de la libertad de expresión. Doctora, muchas gracias por haber estado en el programa de este jueves.